su programa Caminos de Esperanza, de Fe, de Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso nos ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, que nació de la Virgen María en la pobreza de la gruta de Belén. Creció humildemente en Nazaret, la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Jesús pasó haciendo el bien, curando a los enfermos, resucitando muertos, expulsando demonios, pidiendo un cambio de vida y de corazón, anunciando la salvación. Y la prueba más grande de amor de Jesús fue que dio su vida en la cruz por nosotros, muriendo y resucitando para librarnos del pecado y de la muerte. De su corazón, atravesado por la lanza, brotó la sangre y el agua. La sangre que nos limpia de nuestros pecados, nos libera del pecado y nos da su alianza nueva y eterna, su amor, su perdón, y el agua y el Espíritu que nos regenera para vivir como hijos amados de Dios. Por el Espíritu, hijos amadísimos de Dios. Jesucristo, desde junto al Padre, nos envía ese Espíritu Santo para que lo vivamos en la iglesia, una vida nueva, santa. Danos, Señor, esa salvación que tanto ansiamos. Bien, por eso el Padre dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Por eso iniciamos siempre este programa, escuchando la palabra del Señor. Del libro del Apocalipsis. Yo oí que el Señor me decía: escribe al encargado de la comunidad cristiana de Sardes. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. En apariencia estás vivo, pero en realidad estás muerto. Ponte alerta y reaviva lo que queda y está a punto de morir, pues tu conducta delante de mí no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas la hora en que voy a llegar. Tienes, sin embargo, en Sardes algunas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Ellos me acompañarán vestidos de blanco, pues lo merecen. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré ante el Padre y sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Escribe el encargado de la comunidad cristiana de la Odisea. Esto dice el que es el Amén, el testigo fiel y veraz, el origen de todo lo creado por Dios. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Dices que eres rico, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego, para que te enriquezcas, vestiduras blancas para que te las pongas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y puedas ver. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Reacciona pues y enmiéndate. Mira que estoy aquí tocando la puerta. Si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos. Al que venza lo sentaré conmigo en mi trono, lo mismo que yo cuando vencí, me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades cristianas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Salmo. El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?
¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Danos, Señor, la alegría de Zaqueo de recibirte. Ven a nuestra casa y sálvanos, Señor. Mira, Señor, nuestras preocupaciones, enfermedades, deudas, angustias, sufrimientos. Sálvanos, Señor, mira la inseguridad, la oscuridad, los peligros en que estamos. Sálvanos, Señor, sálvanos. Tú tienes misericordia, Señor, que se vea tu gloria en nosotros, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en el Ecuador entero, en la Santa Iglesia. Danos, Señor, tu salvación. Tú eres el Señor. De ti viene la salud, la alegría, el progreso, la bendición. Padre, danos tu Espíritu Santo para acoger con humildad y prontitud a Jesús que viene a salvarnos. Que no nos dé miedo reconocer que necesitamos su salvación. Mensaje trinitario para hoy. Escucha, hijo, hija, la palabra de mi Hijo Jesús, que te recuerda que Él ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Como Zaqueo, acógelo en tu casa, déjate tocar por su misericordia. Haz que lo tuyo pase a manos de quienes más lo necesitan. Yo que soy tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús. Yo que soy tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te ofrezco la salvación, como la de otros muchos, que la han recibido inmerecidamente. Que han continuado su camino en paz, que se han encontrado con una fiesta que sobrepasó todas sus esperanzas y anhelos. Con la gracia del Espíritu Santo, responde sin tardar a su llamado, a su deseo de darte un lugar en la familia de los hijos de Abraham, porque tú eres mi Hijo amado para siempre. Amén. Sí, oh Dios, somos tus hijos desde el bautismo. Nuestros padres nos llevaron a la pila bautismal, son los padrinos, y nos hiciste hijos tuyos, nos limpiaste del pecado, nos diste de tu propio Espíritu, nos hiciste miembros de Jesucristo, tu Hijo, y herederos del cielo. Ten compasión de nosotros, toda la situación que estamos pasando por nuestros pecados. Danos tu perdón, tu gracia, tu salvación, y que nos alegremos como Zaqueo, y nos convirtamos de verdad para tu gloria, oh Padre bueno. ¿Qué acciones podemos emprender para que Jesús siga viniendo a buscar y a salvar a los que por diversos motivos sienten
que han perdido el camino, la orientación o la paz. Padre, que tu Espíritu Santo nos llene de gozo al comunicarnos que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Sálvanos por tu gracia y tu misericordia, oh Dios. Siempre es bueno aprender de la vida de los santos. En el pan de la palabra se celebra al profeta Abdías, uno de los profetas menores. Y acá en el libro de los santos se está celebrando a unos santos de América, San Roque y compañeros mártires. Entonces, vamos a ver. En el pan de la palabra decíamos al profeta Abdías, que es el cuarto de los profetas menores del Antiguo Testamento. Durante la caída de la ciudad de Jerusalén en el año 587 a.C. y la deportación por parte de los babilonios, siendo muy joven, se quedó en la ciudad. Es el escrito más breve del Antiguo Testamento, solo contiene 21 versículos, un canto lírico estupendo y una dura amenaza contra los edomitas, un pueblo nómada de la Palestina meridional, descendiente de Saúl, por eso cercano a los judíos, pero que ayudaron a los invasores. Y también un anuncio de la restauración de Jerusalén para recibir a Jesús, el Mesías, al Mesías. Bien. Y también decíamos que celebramos hoy a San Roque González y compañeros. Hoy veneramos santos de nuestra tierra americana. Gloria de nuestro suelo, ejemplo de nuestra casa. Son ellos los bienaventurados Roque González, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo, misioneros jesuitas. Roque González nació en Asunción del Paraguay en 1576. Era hijo de padres españoles que se caracterizaron por su nobleza de sangre y su vida cristiana auténtica. Realizó sus estudios en el colegio que los padres jesuitas, recién llegados al Paraguay, habían abierto en Asunción. Roque sobresalía entre sus compañeros por su inteligencia y sus virtudes de pureza y piedad. Desde muy temprano sintió una gran preocupación por la suerte que corrían los indios guaraníes, cuya lengua dominaba, aunque lo que más lamentaba era que los indígenas fueran objeto constante de la explotación indigna e inhumana por parte de la mayoría de los blancos. Después del colegio, Roque continuó sus estudios en el seminario con el fin de hacerse sacerdote, para dedicarse a la evangelización de los indígenas. Fue ordenado cuando tenía solo 22 años, aprovechando la presencia de un obispo que venía de Buenos Aires. Recién ordenado, Roque recibió su primer envío hacia los indios en la sierra de Maracajú, al norte de Asunción. Su ministerio tuvo buena aceptación, porque unía el ejemplo heroico de la caridad y la justicia con la doctrina enseñada. Por orden superior, el padre Roque tuvo que regresar a Asunción, la capital, donde fue nombrado cura de la catedral, dando muestras de ser un sacerdote virtuoso, delicado y prudente. Sin embargo, no se quedó por mucho tiempo en este honroso cargo, pues su carisma y vocación era otro. Deseaba dedicarse únicamente a la evangelización de los indígenas, en una vida protegida por una disciplina religiosa. Por eso decidió entrar en la compañía de Jesús, los jesuitas. La admisión de Roque en la vida consagrada fue el 9 de mayo de 1609, cuando tenía 33 años de edad. Ni bien fue admitido como novicio, el padre Roque tuvo la oportunidad de ser misionero junto al experimentado padre Vicente Griffith. Le fue confiada una de las tareas más difíciles y peligrosas, la de la pacificación de los terribles y belicosos Guaycurúes del Chaco, que durante 70 años habían sido el terror de Asunción. Una de las primeras actividades que el padre Roque tuvo que aprender fue la de la agricultura, con la finalidad de ser maestro de los indios. Entonces nuestro santo fue visto tirando los bueyes, conduciendo el arado,
labrando la tierra y enseñando todo esto a los indígenas. En 1611 el padre Roque fue destinado a la misión de San Ignacio en Guazú, con el propósito de empezar su primera experiencia en reducir a los indios guaraníes de un estado seminómada y orientarlos a la vida sedentaria en las aldeas, con la finalidad de que encontraran mejores condiciones de vida para el cultivo comunitario de la tierra y pudieran librarse de la fácil explotación de los colonizadores españoles. Gracias al gran espíritu organizador y caritativo del padre Roque, la misión de San Ignacio se transformó en una reducción ejemplar. Fundó enseguida las reducciones de Concepción del Uruguay, de Puerto Javier, y penetrando en el suelo gaucho, fundó San Nicolás, que fue el centro administrativo de las reducciones en beneficio de los indígenas. Su celo incontenible lo llevó a adentrarse más en tierra gaucha. Subiendo el río Ibicuí, llegó hasta cerca de Santa María, en la localidad de San Martín. Regresó nuevamente a la región de San Nicolás, donde dio inicio a la reducción de Caaró. Aquí fue sorprendido por el martirio. Fue sorprendido por el martirio el día 15 de noviembre de 1628. Finalizada la construcción de una capilla, estaba levantando un pequeño campanario cuando los indios emisarios del hechicero Necú asestaron a traición brutales golpes con estacas en la cabeza del santo misionero. A pocos pasos estaba el padre Alfonso Rodríguez. Este fue inmediatamente atacado por los indios, que despedazaron todo su cuerpo. El mismo fin violento sufrió el tercer misionero, el padre Juan del Castillo, asesinado en la misión de San Nicolás. La historia narra que del corazón del padre Roque, al ser traspasado por una flecha, salió una voz misteriosa: mataron a quien tanto los amaba, mataron mi cuerpo, sin embargo mi alma está en el cielo. Este corazón, a pesar de haber sido lanzado al fuego, se conserva milagrosamente intacto en el colegio de los jesuitas en Asunción, Paraguay. Las reducciones guaraníes eran un modelo intrépido de evangelización y de progreso para los indígenas. La historia clama contra las injusticias y la brutalidad de los colonizadores que expulsaron a los heroicos misioneros jesuitas, destruyeron las reducciones y mataron o esclavizaron a los aborígenes. Entre 1753 y 1760, los 3 misioneros jesuitas mártires fueron canonizados el día 16 de mayo de 1988 por el Papa San Juan Pablo II en su visita a Asunción. Bien, siempre el catecismo de la Iglesia nos orienta y nos instruye. Dice: la unidad, la indisolubilidad y la apertura a la fecundidad son esenciales al santo matrimonio. La poligamia es incompatible con la unidad del matrimonio. El divorcio separa lo que Dios ha unido. El rechazo de la fecundidad priva la vida conyugal de su don más excelente, los hijos. Contraer un nuevo matrimonio por parte de los divorciados mientras viven sus cónyuges legítimos contradice el plan y la ley de Dios enseñados por Cristo. Los que viven en esta situación no están separados de la Iglesia, pero no pueden acceder a la comunión eucarística. Pueden vivir su vida cristiana, sobre todo educándose a sus hijos en la fe. El hogar cristiano es el lugar en que los hijos reciben el primer anuncio de la fe. Por eso la casa familiar es llamada justamente iglesia doméstica, comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y de caridad cristiana. Bien, un tema interesante es el de la hipertensión. La hipertensión es una de las enfermedades más frecuentes, con una prevalencia estimada del 30% ya. O sea, hasta un 30% de la población sufre hipertensión. Es alto. A partir de un valor tan bajo como 115/75, la mortalidad por enfermedad cardiovascular se duplica por cada 20 milímetros de mercurio, que aumenta la presión arterial sistólica.
y por cada 10 milímetros que aumenta la presión arterial diastólica. Fíjense este dato, ¿no? Aumenta la mortalidad por enfermedad cardiovascular al doble si sube 20 milímetros de mercurio la sistólica y si sube 10 milímetros de mercurio la diastólica, lo que demuestra las consecuencias de la hipertensión para la sociedad y la importancia de detectarla y tratarla precozmente. A pesar de que en las últimas décadas la concienciación sobre la hipertensión ha avanzado considerablemente, su diagnóstico en la actualidad es todavía bastante deficiente. Muchos hipertensos no saben que lo son. Aproximadamente el 50% de los pacientes con hipertensión no han alcanzado el objetivo terapéutico. Se estima que el 40% de ellos no conocen el diagnóstico y el 90% ha recibido asistencia sanitaria el año previo. Bien, o sea, muchos no conocen que son hipertensos y otros hipertensos, a pesar del tratamiento, no logran mantener el objetivo, ¿no? Lo ideal sería no mayor de 130-80, ¿no? Por debajo de 130-80, porque no solo se trata de tomar la pastillita, ¿no? Es importante poca sal, tranquilidad, reposo, evitar el sobrepeso, ejercicio, caminar. Muchos naturistas, médicos naturistas y también médicos clínicos clásicos, digamos, están de acuerdo en que el ajo tiene un valor importante en el control de la presión arterial. Por ejemplo, un diente de ajo, machacarlo, esperar unos minutitos y luego comerlo, ¿no? Por ejemplo, en el almuerzo, ¿no? Entonces la mayoría los toleran bien. Si alguno siente alguna molestia, podría freírlo un poquito nomás para no quitarle sus propiedades. Entonces, de esa manera, un diente de ajo al día ayuda a controlar la presión arterial. Es importante paciencia, tranquilidad también. El paciente se enoja, fácilmente la presión sube, o si nos dejamos llevar de mucha angustia también, ¿no? Y deberíamos controlarnos con cierta frecuencia la presión arterial. A efectos epidemiológicos y prácticos, la hipertensión se define en la actualidad como una presión arterial igual o mayor a 140. Una presión arterial sistólica, o sea, la máxima, 140 o más. Y una presión diastólica igual o mayor a 90. O sea, si alguien ya tiene 140 sobre 90, estamos hablando de hipertensión. 140 o más para la presión máxima sistólica cuando el corazón se contrae, y 90 o menos, y 90 o más de presión diastólica cuando el corazón se dilata, ¿no? Se llena de sangre. Hay dos valores, uno máximo y uno mínimo. Esto se basa en el promedio de 2 o más lecturas correctas, en 2 o más visitas después del diagnóstico inicial. Claro, o sea, no hay que apresurarse también a dar un diagnóstico rápido de hipertensión. Hay que hacer lecturas posteriores, ¿no? No obstante, la presión arterial es un rasgo de distribución continua, bien, y variable. Quizás convenga describir la hipertensión como un síndrome cardiovascular progresivo, que se caracteriza por una elevación de la presión arterial hasta un nivel que predispone a los pacientes a sufrir lesiones de diversos órganos diana en múltiples lechos vasculares. O sea, la presión alta afecta a órganos nobles, ¿no? Al cerebro, a los ojos, al corazón, a los riñones. Atención con esto. La hipertensión se clasifica en fases según las mediciones sistólica y diastólica. Bien. El término prehipertensión se adoptó para identificar a personas con alto riesgo de padecer hipertensión, en quienes una intervención temprana puede reducir la velocidad de progresión de la presión arterial. Y también, así como se habla de prediabetes,
habría que hablar también de prehipertensión, ¿no? Según este autor americano, Ariel Young y Thomas DeFer. Millones de personas padecen la hipertensión arterial y se está alcanzando una prevalencia total de 30% de la población. Bien, esta prevalencia creciente se relaciona directamente con el envejecimiento de la población, con una mayor prevalencia de obesidad. Importante esto, ¿no? A mayor edad y a mayor obesidad, más probabilidad de ser hipertensos. La hipertensión es más frecuente entre las personas de piel oscura, de origen africano, y en las que tienen antecedentes familiares de hipertensión. Asimismo, su prevalencia es mayor en hombres que en mujeres hasta los 60 años. Pero a partir de esa edad, la proporción se invierte. O sea que a partir de los 60 sería más frecuente en mujeres, ¿no? Y antes es más frecuente en hombres, antes de los 60. La hipertensión constituye un importante factor de riesgo. La hipertensión constituye un importante factor de riesgo de aparición de enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica y demencia. Y la mayoría de los pacientes mueren por cardiopatía isquémica. Esto es importante, ¿no? La hipertensión constituye un importante factor de riesgo de aparición de enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica y demencia, ¿no? Y la mayoría de los pacientes mueren por cardiopatía isquémica. Algunos factores de riesgo reversibles son prehipertensión, sobrepeso, obesidad, consumo excesivo de alcohol, alimentación rica en sodio y baja en potasio y estilo de vida sedentario. O sea, esto se puede corregir, ¿no? Un poco más de ejercicio, mejorar el consumo de potasio, frutas, verduras, bajar el consumo de sal, sodio o alimentos muy salados, bajar de peso. Las enfermedades asociadas incluyen síndrome metabólico, diabetes mellitus, nefropatía y apnea del sueño obstructiva. Miren, ¿no? O sea, junto a la hipertensión puede haber otras enfermedades. Apnea del sueño, no duerme bien la persona, hay dificultades ahí para la respiración. Nefropatía, problemas renales, diabetes, síndrome metabólico, pacientes obesos con lípidos altos. Bien, lo ideal sería tener una presión arterial sistólica menor a 120, sería lo ideal, ¿no? Y una diastólica menor de 80. Esto suele verse en personas, por ejemplo, campesinos, muy trabajadores, muy activos. Una presión, por ejemplo, de 110-70, admirable, ¿no? Se habla de una prehipertensión si estamos entre 120 y 139 de máximo. Y 80-89 de mínima. Ya se habla de una prehipertensión, cuando ya pasa de 120 y se va acercando a 139. Y la mínima ya pasa de 80, se va acercando a 89. Ya se habla de hipertensión en fase 1, cuando se alcanzan niveles de 140 hasta 159 para la máxima y de 90 hasta 99 para la mínima. La hipertensión en fase 2 ya se alcanzan niveles de 160 o más, y de diastólica se alcanza 100 o más. Bien, entonces, en cuanto a las causas, hay una hipertensión esencial o primaria, que es la más común,
Es la causa más frecuente de hipertensión, casi en el 95% de los pacientes. Se piensa que está ocasionada por una interrelación compleja de factores, por ejemplo genéticos, hiperactividad simpática y de la angiotensina 2, que tiende a producir vasoconstricción y elevación de la presión, resistencia a la insulina, sensibilidad a la sal, influencias ambientales, tensiones, serie de factores, ¿no?, que van determinando esta hipertensión esencial o primaria. Y la hipertensión secundaria afecta una proporción mucho menor, 5% de los pacientes. Es secundaria a alguna enfermedad con un defecto estructural, bioquímico, genético e identificable. Y esto provoca un aumento de la presión arterial. Algunos de los ejemplos más frecuentes de hipertensión secundaria son la enfermedad vascular renal, la nefropatía parenquimatosa, las endocrinopatías, los efectos secundarios por la administración de ciertos fármacos, la apnea del sueño obstructiva. Importante, si el paciente ronca o hay cierta dificultad para respirar, buscar la manera de mejorar esto, ¿no? Todas estas enfermedades se describen con mayor número de detalles, ¿no?, en otros apartados. La presión arterial elevada habitualmente se descubre en pacientes asintomáticos durante una consulta ordinaria, por lo que debe revisarse siempre que se atiende un paciente. Por eso, cada vez que hay una consulta, se debe tomar la presión arterial. Bien. Las recomendaciones actuales sugieren medir la presión arterial al menos una vez al año en los individuos con una presión arterial normal, menos de 120/80, y con más frecuencia en las personas con prehipertensión. Por eso la importancia del chequeo anual, por lo menos, ¿ah?, para pedir exámenes básicos y a ver cómo está la presión. Bien. El diagnóstico se establece por una presión arterial sistólica de 140 o más, o una presión arterial diastólica de 90 o más, basado en el promedio de 2 o más lecturas en 2 o más visitas. Claro, o sea, no solo en la primera consulta, ¿no? En otras consultas se va tomando la presión y ya se ve que hay un promedio de 140 o más de la sistólica, o de 90 o más en la diastólica, ya se habla de hipertensión. El diagnóstico también se establece cuando solo aumenta la presión arterial sistólica, aunque la presión arterial diastólica sea normal. Es lo que se llama una hipertensión sistólica aislada. Por ejemplo, el paciente tiene 170/80. La mínima 80 está bien, pero la máxima 170 está elevada. Ante una elevación extrema de la presión arterial, más de 210, 120, muy elevado, el diagnóstico se establece sin necesidad de realizar varias lecturas. Ya está la presión muy alta, ya es un hipertenso. En estos casos el médico debe valorar la lesión de órganos diana, iniciar el tratamiento de una crisis hipertensiva. Fíjense, más de 210 la sistólica y más de 120 la diastólica, presión sumamente alta. Bien. En otros países como en Estados Unidos hay ciertas normas que dicen: si la presión arterial es normal, vuélvala a medir en 2 años. Pero aquí decimos por lo menos una vez al año. Si hay un estado de prehipertensión y está subiendo un poquito, vuélvala a medir en 1 año. Si tiene hipertensión en fase 1, confirme en 2 meses. Si tiene hipertensión en fase 2, evalúe en 1 mes. En los que tienen elevación muy grave de la presión arterial, es decir, más de 180, 100, trate inmediatamente si lo justifica la situación. Caso contrario, vuelve a evaluar en 1 semana.
Una vez que se establece el diagnóstico de hipertensión, los objetivos principales son 3. Valorar el estilo de vida y otros factores de riesgo. Encontrar una causa de hipertensión secundaria. Evaluar la presencia o ausencia de lesión en algún órgano diana. Las principales herramientas para lograr estos objetivos son el interrogatorio, la exploración física y las pruebas diagnósticas adicionales. Es importante que el médico siempre escuche al paciente, lo examine y pida algunos exámenes, ¿no? Es importante determinar factores de riesgo adicionales que aumentan el riesgo de episodios cardiovasculares. Edad avanzada, hombres más de 45 años, mujeres más de 55, tabaquismo, obesidad. En obesidad se habla de un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Así se mide la masa corporal. Otro factor de riesgo es la inactividad física, la dislipidemia, la elevación de colesterol, triglicéridos, diabetes mellitus, nefropatía, antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular prematura. Hay que buscar los datos de lesión de órganos diana conocida o que viene sugerida por sus síntomas. Arteriopatía coronaria o infarto de miocardio previo, angina o disnea de esfuerzo, insuficiencia cardíaca con síntomas de sobrecarga de volumen o disnea, accidente isquémico transitorio o enfermedad cerebrovascular previa, demencia o defecto focal, arteriopatía periférica, por ejemplo, que afecte los miembros inferiores, nefropatías. La posibilidad, todo esto corresponde a la que llaman hipertensión esencial primaria, ¿no? Pero la posibilidad de una hipertensión secundaria se debe contemplar cuando la presión arterial se eleva de manera grave y aguda en un individuo que era anteriormente normotenso, que se encuentra en los límites de edad, menos de 20 o mayor de 50, o sea, personas relativamente jóvenes, ¿no? Cuando es resistente al tratamiento con múltiples fármacos, el médico da un medicamento, no funciona, añade otro, puede añadir hasta otro y no mejora la presión, hay que buscar otra causa, ¿no? Una causa secundaria. Bien. Otros síntomas útiles son debilidad muscular, palpitaciones, sudoración, adelgazamiento de la piel, dolor en los flancos, ronquidos o somnolencia diurna, ¿no? Para buscar causas de secundarias de hipertensión. Bien, siempre es bueno considerar qué fármacos toma el paciente, puesto que muchos fármacos aumentan la presión arterial como efecto secundario. Algunos ejemplos frecuentes son los anticonceptivos orales, los antiinflamatorios no esteroides y los antidepresivos tricíclicos. Los anticonceptivos orales provocan retención de sodio y potencian la acción de las catecolaminas y pueden llevar a la hipertensión. Los antiinflamatorios no esteroides bloquean la formación de prostaglandinas natriuréticas y vasodilatadoras e interfieren con la eficacia de numerosos antihipertensivos. Los antidepresivos tricíclicos inhiben la acción de los fármacos de acción central, por ejemplo la clonidina. Bien, el consumo excesivo de alcohol o drogas como la cocaína también pueden elevar la presión arterial. Para poder detectar la hipertensión es fundamental una técnica adecuada. La presión arterial se debe medir con el paciente sentado y el brazo apoyado a la altura del corazón.
Bien. Debe ser el brazalete, bueno, seguramente, ¿no? El paciente debe evitar la cafeína, el café, la actividad física y el tabaco al menos durante 30 minutos antes de medir la presión arterial. Es importante, ¿no? Que el paciente no haya consumido café recientemente, que no haya hecho una actividad física, o sea, que repose un poco, ¿no? El manguito debe ser de tamaño adecuado y cubrir al menos el 80% de la circunferencia del brazo. El manguito se debe inflar rápidamente hasta 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del nivel en que ya no se palpa el pulso radial, y luego se desinfla lentamente a una velocidad de 2 milímetros de mercurio. El estetoscopio se debe colocar sin apretar sobre la arteria braquial. Esto es interesante, ¿no? El sonido del pulso braquial corresponde a la presión arterial sistólica, y cuando desaparece el pulso es la presión arterial diastólica. O sea, el primer sonido, presión sistólica, y el segundo sonido, la diastólica. Se deben tomar 2 lecturas con una diferencia mínima de 2 minutos. Interesante, ¿no? Puede ser una en un brazo y la otra en otro brazo. Es importante confirmar una cifra elevada en ambos brazos. Cuando existe diferencia por una lesión arterial unilateral, se debe utilizar la lectura del brazo con la presión arterial más elevada. Claro, o sea, tomar en un brazo, tomar en el otro brazo y considerar la que está más alta, ¿no? Muy bien. En algunos casos se realiza la monitorización de la presión arterial, o el mapa llamado, ¿no?, para poder obtener más información. Con este método el paciente lleva un aparato ligero y automático que mide muchas veces su presión arterial a lo largo de un periodo de 24 a 48 horas. Este método refleja con mayor eficacia las variaciones diurnas verdaderas de la presión arterial, con menores valores durante el sueño y mayores durante la vigilia o la actividad. Con este mapa se puede definir la hipertensión como una presión arterial en vigilia media y una presión arterial media durante el sueño. O sea, es importante, ¿no?, tener una visión de cómo está la presión en el día y cómo está la presión en la noche. Los estudios sugieren que las cifras obtenidas con el mapa, con esta monitorización ambulatoria, se correlacionan mejor con las complicaciones de los órganos diana que los valores obtenidos en el consultorio médico. Esta monitorización de la presión arterial o mapa puede ser especialmente útil cuando se sospecha la presencia de hipertensión de bata blanca, en la que la ansiedad que genera la presencia del médico puede elevar de manera ficticia la presión arterial, mientras que los valores fuera del consultorio suelen ser normales. Si le sucede a algunas personas, ¿no?, van al consultorio, ven al doctor, les toman la presión y se les sube. Y fuera del consultorio les toman la presión y está bien. Frecuentemente hay debate sobre el riesgo de episodios cardiovasculares en pacientes con hipertensión de bata blanca, aunque en un estudio de 8 ensayos se sugirió que puede que no haya un exceso de riesgo respecto de los normotensos. Muy bien, la monitorización ambulatoria de la presión también puede mostrar hipertensión enmascarada. Bien, estamos terminando el programa. No dejen de apoyar siempre a la Voz de María para que llegue la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a todos, y que la radio se siga extendiendo. No dejen de rezar por la radio y dar su aporte para que continuemos todos trabajando en la evangelización, cuanto más que ahora el país lo necesite. Todos también estamos pidiendo
Señor, ten compasión. Sálvanos, Señor, por la intercesión de la Virgen Santísima. Padre amado, por tu Hijo Jesucristo, danos la salvación. Sácanos de este hoyo en que estamos. Tú nos liberas para que haya tiempos de paz, amor, bendición. Hasta la próxima, Dios mediante, con Jesús, José y María.